pero Federico Puy y Natalia González Eligra son docentes, fueron reprimidos en el día de hoy en el Congreso de la Nación y queremos charlar con ellos. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. A ver, hay un poco de todo, ¿no? Porque venimos analizando cómo resolver esta situación, pero lo inmediato es que nos cuenten qué fue lo que pasó hoy en el Congreso. Natalia, ¿querés comenzar vos? Bueno, como decían ustedes, hoy protagonizamos un paro masivo, un paro enorme. Yo trabajo en La Matanza como docente y fue un paro muy importante porque, bueno, hay un malestar con la situación en general de ajuste, ¿no? Nosotros en la escuela vemos el ajuste como repercute con la familia de nuestros estudiantes, que obviamente están golpeados por la desocupación o por la precarización laboral, por el ajuste en la inflación. Y eso repercute en la educación y por supuesto también por nuestra propia situación, que tampoco llegamos a fin de mes, trabajamos 2 y 3 cargos para llegar a fin de mes y esto viene en aumento y profundizándose obviamente con el gobierno de Milei porque es un reclamo de gobierno tras gobierno, ¿no? Entonces el paro de hoy fue muy importante y nos movilizamos con sectores de oposición, ADEMIS, SUTEBA, al Congreso, justamente en el marco de esta jornada de lucha muy importante que pararon en todo el país. Fue una movilización pacífica donde nos encontramos con lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Con una provocación total, porque la idea era dar una vuelta al Congreso para después movilizarnos a la Casa de Neuquén, porque hoy se cumplen 17 años del asesinato de Carlos Fuentealba, un docente neuquino. Y bueno, y nos encontramos con esta predisposición de la policía a directamente disuadir nuestra movilización con golpes, empujones, amenazas, hasta llegar a los gases y golpes. ¿Cómo con es que un claro... empieza, Natalia? Perdón la interrupción, pero pues yo veía las imágenes y trataba de ver si ustedes estaban bajando de la vereda hacia la calle. ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué es que empiezan a reprimir una movilización, una manifestación que es pacífica? Yo creo que no hay detonante ni explicación, lo hemos vivido todo desde que asumió Milei. Nosotros nos hemos movilizado con distintos compañeros de las escuelas contra la ley ómnibus, ¿no es cierto?, en reclamo contra el DNU, que también plantea que la educación sea un servicio esencial y no un derecho, como la consideramos y como debe ser. Y siempre detrás de cuando se inicia esto, es una provocación de parte de la policía para evitar y disuadir la movilización. Creo que lo que quieren impedir es justamente que se manifieste una oposición a la política de ajuste que están teniendo, incluso con sus compañeros también golpeaban a los periodistas, no solo impedir la movilización, sino impedir que se visibilice, que se difunda, y creo que es una clara política, digamos, de criminalizar, ¿no?, de mostrar a los docentes como delincuentes, que es un discurso que ha construido este gobierno, que lo vienen tratando de imponer, ¿no? De imponer de que esto con el adoctrinamiento, con hacer política en las escuelas, ¿no es cierto? Vienen tratando de imponer un discurso de que los docentes somos delincuentes, que somos que queremos adoctrinar a los chicos, y desde ese punto de vista creo que tiene que ver con esto, con intentar disuadir la movilización para avanzar en un plan de ajuste que evidentemente no tiene la legitimidad que ellos dicen. Natalia, Federico, ¿cuál piensan que es el objetivo del gobierno nacional, más allá de esto que ustedes están describiendo de corto plazo, que es disciplinar y desincentivar a todos aquellos que eventualmente pueden llegar a pensar en la idea de movilizarse para hacer un reclamo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Está la idea de avanzar sobre la educación pública, arancelar la universidad, eventualmente cambiar los contenidos que se imparten en las clases? Sí, yo creo que el gobierno ya viene anunciando, incluso con este anuncio de la voucherización de una parte del pago para las escuelas privadas, en desfinanciar la educación pública. Bueno, estamos funcionando con un presupuesto educativo, como lo mencionaban en el bloque anterior, con respecto a la universidad, que es del año pasado, que ya tenía un ajuste muy importante a pedido del Fondo Monetario Internacional, y entonces eso hace que empiecen a resquebrajar todo lo pequeño que aportaba el Estado Nacional para las provincias, para educación, que las encontramos completamente vaciadas. Nati contaba el problema del hambre de los chicos, que es muy importante para la educación, y están recortando en comedores, en las escuelas, en las meriendas, en los desayunos. Yo soy profesor, yo soy docente acá en la Ciudad de Buenos Aires, y el pancito que les dan ahora es un pancito de pancho. Es decir, han recortado la comida que le dan a los chicos, no hay plan de construcción de escuelas, tanto que hablaban de alfabetización, no hay ningún plan de alfabetización, Federico, ni de entrega de libros, ni nada. Perdóname la interrupción, ¿qué les daban antes y qué les dan ahora? Porque esto habla y es muy concreto, digamos, te daban tanto para comer y ahora te están dando otra cosa que es muchísimo más acotado en principio.
Mirá, acá en la Ciudad de Buenos Aires teníamos unos sándwiches que nosotros igual denunciábamos por su calidad, porque eso realmente no cubría las necesidades básicas que tienen los chicos, que estamos hablando no solo de la alimentación y su hambre, sino de su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Algo tan importante para poder pensar la educación. Y esos sándwiches ahora son solo unos panchitos, esos panes de pancho, y lo vimos también en las cajas que se entregaban en Provincia de Buenos Aires, que contenían un montón de elementos y ahora contienen la mitad de esos alimentos. Y es muy importante eso porque nosotros trabajamos con las familias. Claro. Cuando Adorni habla de adoctrinamiento, bueno, evidentemente no vino nunca a una escuela pública, ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en provincia, ni en ningún lugar del país, y nosotros claramente hoy cuando nos movilizamos en defensa de las familias. Hoy las familias realmente, incluso familias que han optado por votar a Milei para buscar un cambio, están realmente muy descontentas con el ajuste que está haciendo el gobierno, y nosotros defendemos la educación pública como una cuestión integral, y sobre los contenidos también quieren avanzar. La otra cara de la precarización, de la represión, de nuestros bajos salarios, nosotros estamos exigiendo que se reimplante el FONID para poder compensar los salarios que están ajustando además todos los gobernadores, es que haya una educación completamente individualista, meritocrática, del emprendedor, de ser tu propio jefe, es decir, toda una mercantilización de la educación, muy lejos de la educación que con Nati y otras compañeras siempre charlamos, que tiene que ser crítica, que tiene que ser liberadora, que tiene que estar incluso también en función de las necesidades de las mayorías sociales. Por eso hoy nos movilizamos, nos estábamos viendo con Natalia recién en las imágenes, y tenemos una fuerza de exigencia a que no cierren la universidad pública, la UBA, que no vacíen más la escuela pública, y necesitamos realmente una huelga general de todos los sindicatos, de la CGT, de la CTA, luchar en unidad. Hay familias que están siendo despedidas en la escuela pública, tanto de estatales como los aeronáuticos de GPS, Aerolíneas Argentinas, y eso es un niño más que tiene otros sufrimientos y que impacta además en sus propias trayectorias educativas. Necesitamos realmente un plan de lucha porque tenemos que defender a nuestras familias. Les pregunto a ambos, decían que recién se identificaron en las imágenes, ¿no? Y ya que los tenemos acá, ¿qué fue lo que pasó en un momento en que empieza la policía a reprimir, arroja gas pimienta? ¿Cómo se vieron ustedes afectados? ¿Hubo empujones? ¿Cómo nos pueden describir lo que vivieron en el día de hoy? Yendo simplemente a reclamar, donde había jubilados también, y en definitiva estamos hablando de maestros, ¿no? Quienes quieren estar en el aula enseñando. No perdamos de vista que esta es una situación que les toca, como muchos otros argentinos, que es la de ir a reclamar por su derecho, por su salario. ¿Qué fue lo que les pasó? Sí, como se ve en las imágenes, la mayoría de las que estamos enfrente, digamos, de esa avanzada de la policía, eran mujeres, porque, bueno, somos un gremio donde mayoritariamente femenino. Y la reacción, digamos, es de defensa, porque o sea, nosotros nos movilizamos justamente para reclamar, para visibilizar esta demanda que planteaba Federico, que estamos haciendo hoy, frente a un gobierno que consideramos que es totalmente cruel porque ataca el alimento de nuestros chicos, la educación, la salud y el trabajo, que es el sustento de las familias, y la primera reacción es de defensa. Entonces, justamente te decía al comienzo que fue una movilización pacífica, es decir, estábamos dando una vuelta al Congreso, y la primera reacción es de defensa, pero también creo que lo que buscan es amedrentar, desmovilizar, que estos trasciendan los medios y que la gente diga no hay que movilizarse porque te van a ir a reprimir, y creo que lo que hemos visto, por lo menos veníamos recién hablando en los grupos de WhatsApp y la repercusión, es que han generado lo contrario, o sea que lo que han generado es una bronca mayor de los docentes. Yo en mi escuela, por ejemplo, el paro de hoy fue total. Paró toda la escuela, y hay gente que incluso ha votado a Milei. O sea, hay compañeros que han votado a Milei, pero que obviamente no esperaban, o se comieron, digamos, no que se comieron, sino que esperaban ese ajuste a la casta del que hablaba Milei, y hoy ven el golpe en sus bolsillos, ven esto que decía Fede, que el presupuesto educativo, para que se conozca, digamos, no es que hubo un recorte estrictamente por fuera del FONID, sino que se mantuvo. El presupuesto lo congeló al 2023. Claro. ¿Eso qué hace? Con el 200% de inflación que hay, significa que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que destinan 300 pesos a comedores, merienda, y 600 al almuerzo, en diciembre vos comprabas un plato de comida y hoy, por supuesto, comprás la mitad. Claro. Entonces, por ahí va el ajuste, y bueno, desde ese punto de vista, creo que es muy importante la bronca que generó esto, y recuperar, digamos, de que no genera desmovilización, por el contrario, genera una bronca, y el aumento de este reclamo que planteaba Fede, de que la fuerza la tenemos si nos unimos, ¿no? Ayer pararon los estatales,
muchas familias de nuestros estudiantes son estatales, son trabajadores estatales o tienen un amigo, un familiar, y veían esto de los despidos por la tele, ¿no? La semana pasada en la escuela, en la Matanza, en la provincia, estuvimos frente a las inundaciones, donde vemos un gobierno que congeló. Pero Natalia, lo que uno puede reconocer allí, claramente, digo, porque la idea es ir analizando y hay varias capas, ¿no? Primero es una vergüenza lo que pasó. En segunda instancia, está claro que hay una actitud de desincentivar lo que son las movilizaciones futuras. Pero después lo que hay de fondo es erosionar yo no sé si llamarlo caracterización de la educación pública, erosionar incluso en la sociedad mismo, la idea de que la educación pública funciona, sirve, es eficaz, cumple un rol social. Pareciera que el propio gobierno lo que quiere es establecer algún tipo de caracterización para la educación privada y otro para la educación pública. La pública trae problemas, fíjense cómo están los docentes allí, son complicados, se los tiene que reprimir, hay política en la... Todo eso forma parte del día de hoy nada más, es decir, es una y otra vez el gobierno bajando línea contra la educación pública con distintos elementos, no son todos iguales, pero digo, allí se ve muy claro todo esto. Sí, yo creo que no le está funcionando al gobierno. Nati recién mencionaba lo de provincia, lo de capital, pero durante estos meses hubo huelgas muy importantes en Neuquén, en Córdoba, en Santa Fe. Lamentablemente las conducciones sindicales no la continuaron, cuando los docentes tenían ganas de pelear, pero no estamos peleando solo, y eso es algo nuevo. Por ejemplo, en las asambleas barriales que se forman, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las familias de mi escuela participan junto con nosotros, los docentes, en esas asambleas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo una educación que es la educación de sus chicos. Claro. Ellos ven que la escuela se cae a pedazos, ellos ven que la alimentación no alcanza, ellos ven que nosotros tenemos otra forma incluso de trato hacia las propias familias, que las involucramos para charlar sobre los contenidos, para charlar sobre cómo van haciendo todo el proceso de enseñanza y aprendizaje ellos, y ven también el sufrimiento, el padecimiento por la situación económica. Claro. Por eso nosotros insistimos en que para la defensa de la educación pública no la tenemos que hacer solo las y los docentes, es con los estudiantes, es en asambleas con las familias, y nos están acompañando a las movilizaciones. Este grito de unidad de los trabajadores o de paro general, que muchas veces se ve en otras manifestaciones, es junto a la familia. Yo creo que lo que Milei pretende hacer, que es privatizar cada vez más la educación pública, no lo va a poder lograr, porque realmente se ve que hay una resistencia grande, y la gente ve que el gobierno de Milei tenía un plan de máxima que decía que iba a hacer un montón de cosas y que no lo está pudiendo lograr, incluso con la derrota de la ley ómnibus, con una parte del Senado, porque hay que tirar el DNU, que es donde dice que la educación tiene que ser esencial, pero no es que es esencial para que haya más bibliotecas, más computadoras para los chicos en la escuela, mejor alimentación, sino que solamente quiere cercenar nuestro derecho a huelga. Ven que hay un gobierno que está débil y quieren pelear. Yo creo que es un momento muy importante de unir todas estas luchas educativas, porque como dice también la frase, que docente luchando también está enseñando, es parte de nuestra pedagogía de luchar junto con las familias por su propia educación. Darío. Sí, la construcción de sentido también es importante, porque yo vi otros canales hoy y decía, bueno, está bien que hagan manifestación y que reclamen, pero que se queden arriba de la vereda. Bueno, un doble discurso. Lo que le quiero preguntar es si ustedes no se sienten ahora como el centro de un reclamo, porque a los docentes, ¿quién nos los va a querer? Hay que ser muy mala leche para no querer al docente que educa a tu hijo. Y lo que decía alguno de ustedes respecto del barrio, digo, ¿cómo reciben los papás, los pibes, el barrio, el reclamo de ustedes, si se los tiene que explicar, lo entienden, saben qué pasa, más allá de mi ley sí, mi ley no? Sí, sí es importante esto que decís. Nosotros lo explicamos, hablamos con las familias cotidianamente, ¿no? No es que un día, el día anterior al paro, hablamos con las familias, sino que cotidianamente las recibimos. La escuela hoy es un receptor de problemáticas sociales profundas, ¿no? Que de las vulnerabilidades y las violencias que padecen los niños, las niñas, los adolescentes, y ahí tenemos de aliado a las familias, ¿no? Entonces hablamos cotidianamente, y las familias también ven la situación de crisis de la educación pública, ¿no? O sea, ven el desfinanciamiento, ven los problemas, digamos, de urbanización, en el caso de la provincia, que es profundo. Ahora,
cuando nosotros explicamos esta situación, los tenemos al día. Y yo pensaba hoy cuando escuchaba a Dorni que hablaba esto del adoctrinamiento y de que iba a abrir un canal para que las familias denuncien, sería bueno que en ese canal reciban todas las denuncias que tienen para hacer las familias de la falta de alimentación, claro, de la falta de trabajo, de la falta de condiciones en las escuelas, ¿no? De las exigencias y las demandas y las carencias que padecen esas familias. Sería bueno que también tuvieran un canal de expresión, porque muchas de ellas nos acompañan en estos reclamos, acompañan nuestras movilizaciones, incluso la escuela es un lugar que está permanentemente abierto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también sería importante que escuchen esas demandas. Sí. Bueno, me quedo pensando también, y porque yo lo he contado a través de los últimos años muchas veces, entiendo que ustedes no lo ponen sobre la mesa y es lógico tal vez en este momento que no se haga, que también haya mejores condiciones de trabajo, y me refiero a situaciones de violencia que viven los docentes, ¿no? También constantemente en la escuela, pero bueno, es otro tema, no lo quiero mezclar porque acá la lucha o la discusión está bien clara, pero digo, siempre se trata de denunciar al docente, o por lo menos hay gobiernos que parece que quieren llegar a poner un call center para denunciar a los docentes por alguna razón, y también esto de que no se movilicen, ¿no? De que no reclamen por sus salarios. Además, en una Argentina, y esto es lo que a mí no deja de llamarme la atención, donde los docentes fueron mal pagos históricamente, ¿no? Desde la Carpa Blanca y previo a la Carpa Blanca. ¿De qué estamos hablando ahora? De docentes que no tienen que reclamar y que tienen que ser controlados, casi investigados, cuando todos los argentinos sabemos que los docentes siempre estuvieron mal pagos y siempre tuvieron que luchar por sus salarios. La verdad que es raro, uno por momentos se pregunta de qué estamos hablando, qué es lo que de pronto estamos discutiendo, ¿no? Vuelvo a esto del adoctrinamiento, porque parece ser una cosa chiquitita, pero con la que el gobierno de Javier Milei ahora quiere incluso cambiar la ley educativa, ¿no? Eso es lo que propone, también este call center, también denuncias por adoctrinamiento. ¿Qué les pareció el día en que el presidente de la Nación fue a una escuela privada y lo mencionaba recién Ezequiel, ¿no? Y habló del aborto, expuso su mirada respecto del aborto, de la legalización del aborto, de los zurdos, ¿no? Le Y decía cuando un chico se desmaya dice, los zurditos están por todos lados, en referencia, ¿qué? A un chico que estaba parado ahí, una vergüenza, un menor de edad, no sé. ¿Qué les pareció a ustedes esto? Porque ahora hay un intento de denunciar a los docentes por adoctrinamiento. Es como raro, ¿no? Cinismo, ¿no? Sí, y bueno, un maltrato a los chicos y a las usted? chicas que fue realmente muy grande. Nosotros, en un acto escolar, si un chico se desmaya, paramos el acto escolar, lo asistimos y charlamos con los chicos diciendo, bueno, después podemos volver. Realmente fue muy violento para los estudiantes que estaban allí escuchándolo. Sí. Y es un gobierno que también, o sea, pretende que si la educación es neutral y donde no se puede hacer política en el sentido que él lo dice que se hace política, es una escuela que quiere vaciarla de contenido. Es decir, nosotros, o sea, no opinamos que nuestros chicos son tábulas rasas donde uno va, le dice y el chico y la chica te cree absolutamente todo lo que vos decís y lo repite después en sus casas. Eso es subestimar muchísimo lo que es el nivel de construcción de los propios conocimientos que van teniendo los chicos, porque es un gobierno que quiere adoctrinar hacia que hay que ajustar cada vez más a los sectores de los trabajadores y trabajadoras y donde tienen que ganar siempre los grandes empresarios. No por nada hoy Pablo Roca, otros grandes empresarios están colonizando el gobierno y buscando además que la educación sea un lugar donde solo se forme para ir a trabajar en formas precarias a sus grandes fábricas. Nosotros, por lo contrario, creemos que nosotros vamos construyendo conocimiento desde ya. Si un chico o una chica nos pregunta nuestra opinión, nosotros la damos, pero lo que nosotros hacemos es intentar que ellos mismos tengan las mejores herramientas para poder sacar sus mejores conclusiones, y realmente un gobierno que habla de adoctrinamiento y está todo el día con su vocero presidencial que gana muchísimo dinero. Con esa plata podríamos darle también de comer a más chicos y chicas en la escuela o comprar libros para los chicos, y todo el día está haciendo ideología desde los grandes canales, es decir, ellos son realmente la casta que utilizan incluso el poder del Estado para adoctrinar todos los días con su ideología de mercado neoliberal. Eso en las escuelas realmente, cuando se charla con las familias, hay buena onda, si hay alguna duda se pregunta, si hay alguna duda sobre la tradición cultural o la cultura o las ideas de la familia que dice va en contra de lo que vos dijiste en el aula, vení, lo charlamos, no te preocupes. Federico, es completamente distinto a lo que dice el gobierno. Y no hay, no está presente una idea que nosotros vamos reconociendo en otros sectores de la sociedad, con otras temáticas, que es la posibilidad o la voluntad del gobierno nacional de decir el Estado no puede hacer
esto, el Estado no puede hacer lo otro, no es capaz de llevar adelante, por ejemplo, la educación pública de calidad, como se suele decir desde el gobierno nacional. No hay una intención de fondo y en última instancia de que un sector de la sociedad comience a pensar que el Estado no puede proveer, por ejemplo, educación o salud. Sí, porque, o sea, el Estado durante todos estos años vino desfinanciando la educación pública, no es que es una novedad durante este gobierno. Entonces, una familia que dice, bueno, la escuela de mi hijo se le cae el techo, se inunda cuando hay inundaciones o lluvia, claro, o no tiene una biblioteca, la propia, mi escuela, el Normal 5 en Barracas, hemos perdido la sala de computación y la biblioteca por una inundación. Puede llegar a comprar ese relato de que el Estado no puede. El Estado no puede porque lo que hace es beneficiar a los grandes empresarios en Argentina con subsidios, con todas esas exenciones impositivas, que se hagan cada vez más ricos los más ricos, y durante este tiempo ha desfinanciado la educación pública. Por eso realmente se monta sobre eso, dicen que el Estado hacía que realmente no hacía. Nosotros queremos que el Estado financie plenamente la educación pública, que haya un plan de construcción de escuelas, que nos devuelva el FONID y que tengamos realmente un salario donde quizás las familias no lo saben, pero a veces tenemos que trabajar, lo que decía Natalia, 2 o 3 turnos para llegar a fin de mes, y cuando llega la hora número 8 de tu día que estás trabajando, el proceso educativo también se empeora porque realmente es un nivel de precarización. Es decir, pensar una educación mucho más integral y que está al servicio de todas estas familias para brindarle la mejor educación pública posible. Natalia, Federico, sí, dale. No, porque es cierto que él tiene de fondo el objetivo de generar un sentido común de que la escuela pública no sirve para nada, que hay que destruirla. Sí. Como decía Fede, también es producto, digamos, de todo el desfinanciamiento, pero también los docentes hemos enfrentado al menemismo, hemos salido a la dictadura, digamos, siendo la primera huelga a la dictadura. Es decir, el docente tiene una tradición de lucha muy importante, y que creo que ahí también radica, en unidad con las familias, el germen para revertir ese discurso y demostrar que el Estado, digamos, en una planificación al servicio de los intereses de las mayorías populares, puede dar una educación de calidad, y que los docentes estamos comprometidos con la educación y lejos del adoctrinamiento peleamos por una democracia plena, digamos, ¿no? Dentro de las escuelas, y obviamente en nuestra lucha también, organizándonos democráticamente, debatiendo. Hay diferentes opiniones entre quienes nos movilizamos hoy, bueno, pero es parte también de debatir democráticamente y de unirnos enfrentando las políticas de ataque que está teniendo este gobierno. Bueno, queremos agradecerle mucho a ambos por haber venido. Sabemos que fue una jornada difícil, intensa, y que seguramente tendrán que seguir adelante con esta lucha, ¿no? Como nos vienen contando. Así que aquí nos quedamos a disposición, y gracias por estar en el día. Muchas gracias a ustedes. Gracias.